Buenos días. En esta presentación vamos a hacer un repaso sobre algunos de los agentes virales de infecciones del aparato respiratorio. Las infecciones respiratorias agudas se definen como aquellas patologías que comprometen alguna parte del tracto respiratorio y que son originadas por agentes virales o bacterianos y tienen la capacidad de provocar distintos cuadros clínicos con una complejidad variable, entre los que encontramos la enfermedad tipo influenza, o el síndrome gripal, digamos, la bronquiolitis, que afecta a lactantes, y la neumonía, que es la infección del parénquima pulmonar. Estos cuadros pueden revertir distintos grados de severidad, incluso manifestarse como infecciones respiratorias agudas graves, requerir internación e incluso cuidados intensivos. Las infecciones respiratorias constituyen una importante causa de morbilidad y mortalidad en nuestra población. Quienes más están afectados por estos cuadros son los niños menores de 5 años y las personas que consideramos adultos mayores, que son aquellos que tienen más de 65 años y quienes son susceptibles a tener complicaciones por estas patologías, como son aquellos que tienen comorbilidades, sean del aparato cardiovascular, patologías respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algún grado de inmunosupresión u otras. La vigilancia epidemiológica provee información crítica para la toma de decisiones en salud pública y orientación de recursos. Y en nuestro país hace muchos años que existe vigilancia epidemiológica de las infecciones del aparato respiratorio, que vamos a poder consultar en la página del Ministerio de Salud de la Nación en el Boletín Epidemiológico Nacional, que nos informa sobre esta y otras infecciones que están sujetas a vigilancia epidemiológica. En el caso de los virus respiratorios existen estrategias nacionales y locales de vigilancia que proveen de información fundamental para la toma de decisiones en salud e incluso, por ejemplo, en el caso del virus influenza, también brinda información para generar las vacunas que son aplicadas en la población año a año. Es decir, que en el caso de las infecciones respiratorias virales, la vigilancia epidemiológica cumple un rol fundamental en la atención de los pacientes y la orientación de recursos desde el Estado. En esta diapositiva vemos el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, influenza y virus sincitial respiratorio por semana epidemiológica. Fíjense que acá encontramos información de la semana 16 de 2022 a la semana 22 de 2023. SARS-CoV-2 es la línea que está en violeta, fíjense cuál es el comportamiento en la curva, y después tenemos también el porcentaje de positividad del virus influenza y virus sincitial respiratorio en turquesa. Cuando vemos los casos hospitalizados por infección respiratoria aguda grave, vemos que lo que está en celeste más clarito, que es el SARS-CoV-2, ha tenido más impacto se ha detectado con mayor frecuencia en hospitalizaciones en los adultos, fíjense en mayores de 65 años, y en cambio el virus sincitial respiratorio ha tenido mayor impacto en la población pediátrica, especialmente en los menores de un año en este periodo de tiempo. Comencemos con la descripción del virus influenza o virus de la gripe. El virus influenza es la influenza, es una enfermedad respiratoria aguda que es causada por el virus influenza. Hay 4 tipos de virus, el A, B, C y D, y los virus influenza A y B estacional son los que afectan principalmente a los seres humanos. La gripe habitualmente tiene un patrón estacional anual, se da principalmente durante los meses de invierno en los países de clima templado. El virus se transmite rápidamente de persona a persona a través de las gotas respiratorias y también cuando se toma contacto con superficies contaminadas con las secreciones respiratorias o en situaciones en las que se generan aerosoles, como ocurre durante la asistencia de los pacientes en el ámbito sanitario. En general, la influenza es una enfermedad leve y autolimitada, aunque en algunas poblaciones, como los niños menores de 2 años, en los adultos mayores de 65 años y en personas con condiciones médicas crónicas subyacentes, inmunocomprometidos y en el caso de las gestantes, hay un riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad severa o complicaciones. Por este motivo, en nuestro país
la vacuna contra influenza está destinada a esta población que describimos, es decir, que está destinada principalmente a prevenir las complicaciones en la población que es más vulnerable a poder sufrir estas complicaciones. Que reiteramos entonces, son los menores de 2 años, los mayores de 65 años, aquellos con condiciones médicas crónicas y gestantes. Vamos a ver más adelante que el personal de salud, que es quien puede transmitir influenza a estas poblaciones, también va a ser objetivo de la vacunación. En esta diapositiva vemos a la izquierda una fotografía de una imagen con microscopio electrónico del virus influenza y a la derecha un esquema de la estructura del virus. Vemos el RNA central, la cápside viral, la envoltura lipídica y en esa envoltura lipídica las proteínas de superficie más relevantes, la neuraminidasa o sialidasa y la hemaglutinina. Las glicoproteínas de superficie, hemaglutinina y neuraminidasa, que vamos a ver como H o N, son las que determinan los subtipos de virus influenza. En este esquema, un poco más complejo, se ve la interacción entre el virus influenza y la membrana de una célula del epitelio respiratorio del huésped, de la persona que sufre la infección por el virus influenza. Aquí vemos que la hemaglutinina, que está acá en color azul, lo que hace es unirse al residuo de ácido siálico presente en la membrana plasmática de las células del epitelio respiratorio, y eso ancla el virus entonces a la superficie de la célula. Luego la proteína M, que es un canal proteico, permite que el material genético del virus influenza ingrese a la célula huésped, a la célula del epitelio respiratorio del individuo que sufre la infección por el virus influenza. La neuraminidasa tiene como función luego en una función relacionada a la liberación de virus influenza y el final, digamos, del ciclo vital. Una peculiaridad del virus influenza es su variación antigénica. Por mutaciones en los genes del virus se producen cambios en los aminoácidos que conforman las proteínas de superficie de estos virus, como la hemaglutinina y la neuraminidasa. El virus influenza es el que tiene mayor variación antigénica, además es el virus que puede producir infección en humanos y en animales y sufrir mutaciones y modificaciones durante esas infecciones, y es el responsable de epidemias y pandemias, es decir, una mayor variación antigénica hace que este virus pueda producir pandemias cuando esos cambios son importantes. En cambio, el virus influenza B es un poco más estable en este sentido, produce infección solamente en humanos y se lo ha relacionado con la ocurrencia de epidemias. Estas variaciones antigénicas se llaman drift cuando son cambios graduales y adaptativos. Esos esos cambios antigénicos afectan tanto a la hemaglutinina como a la neuraminidasa y son las que generan las epidemias anuales. Esto es lo que se vigila, entre otras cosas, en vigilancia epidemiológica, y el conocimiento de esos drift antigénicos permite generar vacunas que se adapten a esos cambios, ¿no? O sea, vigilando cuáles son los cambios antigénicos que ocurren, se pueden generar vacunas que sean más eficaces en prevenir las infecciones. Cuando esos cambios antigénicos involucran una variación genómica mayor, entonces lo llamamos shift. Y esto ocurre solamente afectando a la hemaglutinina. Cuando sucede algún shift, entonces o variación antigénica mayor, es que puede producirse una pandemia y aparece lo que llamamos como un nuevo virus influenza. El virus influenza tiene un comportamiento que podemos describir como epidémico o con pandemias, con estacionalidad en su circulación en meses de invierno en países de clima templado, y en temporada de lluvias en los subtropicales. No se conoce cuál es el momento exacto del inicio de la temporada de gripe y tampoco la duración. Esto varía año a año y la vigilancia epidemiológica permite determinar cuándo comenzó la circulación y cuándo finalizó. La vigilancia es de suma importancia en virus respiratorios, permite conocer la distribución geográfica, los patrones temporales de circulación, también, como mencionamos, el monitoreo de cambios antigénicos para la selección de las cepas vacunales, conocer si existen cepas pandémicas
y también se realiza la vigilancia de la resistencia antiviral. La OMS emite informes en febrero y septiembre con toda esta información. La red de vigilancia en la que está incluido nuestro país comienza en los centros Centinela, involucra estas instituciones que están aquí mencionadas. En nuestro país el instituto de referencia es el Malbrán y desde el Malbrán, bueno, se produce la colaboración con el resto de las instituciones internacionales hasta llegar a la Organización Mundial de la Salud. En esta diapositiva vemos qué ocurre en las internaciones por enfermedad respiratoria o qué ocurrió en este año que está publicado acá, con la circulación, las internaciones por enfermedad respiratoria aguda durante la circulación de virus influenza. Aquí vemos que aumentan especialmente en mayores de 65 años y menores de 5 años. Podríamos decir entonces que es la población en donde tiene más impacto. Si vemos la mortalidad, vemos que el impacto es en los adultos mayores y no tanto en la población pediátrica. La transmisión del virus es a través de las secreciones respiratorias, a través de la gota o droplet, que tiene un alcance de hasta 1 o 2 metros, y también cuando las superficies son contaminadas por esas gotas y se toma contacto con ellas y luego se lo lleva a las mucosas. Comienza la transmisión o la eliminación del virus más o menos 2 días antes del inicio de los síntomas y se suele prolongar hasta 5 días o hasta 10 días desde el inicio de los síntomas. Es mayor cuanto más sintomático está el paciente, pero en los niños y en los inmunocomprometidos que tienen menos capacidad para controlar la replicación viral en el epitelio respiratorio, esto puede prolongarse durante 10 días o más. Entonces recordemos, la transmisión del virus es por contacto directo o contacto indirecto con elementos contaminados. El virus puede sobrevivir fuera del organismo, 5 minutos en las manos, hasta 48 horas en superficies rígidas y 8 a 12 horas en papeles y telas. Por eso es muy importante la higiene ambiental en instituciones escolares, en los lugares de trabajo y, bueno, por supuesto, en el ámbito sanitario. En relación a la patogenia, este virus, como ya mencionamos, ingresa y toma contacto con las células del epitelio respiratorio. Esto lo hace a través fundamentalmente de la hemaglutinina. Se replica en la célula del epitelio respiratorio y produce infección lítica, destruye el epitelio. Así entonces perdemos todas las funciones que tenía el epitelio respiratorio, como la función ciliar. Se produce un cambio en la secreción de moco y se produce la liberación de mediadores de la inflamación, que son los responsables de todos los síntomas sistémicos que se asocian a la gripe, como la astenia, dinamia y el síndrome febril que acompaña en general a esta infección. La diana, digamos, el sitio donde se produce la infección viral, entonces recordemos, es el epitelio respiratorio desde la cavidad nasal, digamos, pudiendo comprometer cualquier porción del epitelio. La forma de presentación clínica pueden ser lo que se ha llamado en algún momento la gripe no complicada y la complicada. En general la no complicada es de manejo ambulatorio, bruscamente comienzan los síntomas de fiebre, cefalea, mialgia, si puede haber tos seca o dinofagia o hasta vómitos también. Y las formas complicadas son aquellas que cursan con compromiso del parénquima pulmonar o de la función ventilatoria. También puede complicarse con sobreinfecciones bacterianas, por Staphylococcus aureus, por neumococo, por Haemophilus influenza, o también generar la exacerbación de una patología previa, que puede ser respiratoria, como la EPOC, o cardíaca o neurológica. El diagnóstico de la gripe se puede dar por la clínica y epidemiología. Por ejemplo, estoy en un consultorio y el paciente tiene fiebre, mialgias, tuvo contacto con alguna persona que está con gripe y me encuentro en una época del año en donde yo estoy al tanto de que existe circulación viral. Bueno, eso podría ser un diagnóstico clínico apoyado en la epidemiología de que el paciente tiene gripe. Pero para tener la certeza necesitamos el diagnóstico microbiológico. Las técnicas de diagnóstico microbiológico van a ser directas en gripe, ¿sí? Utilizamos métodos directos de diagnóstico microbiológico. Vamos a demostrar que se encuentra el virus, alguna porción del virus, como sus antígenos o su genoma, en una muestra representativa, que en este caso va a ser una muestra respiratoria. El hisopado
nasal, por ejemplo, nasofaringio, o una muestra respiratoria más profunda, como puede ser el aspirado de secreciones respiratorias o incluso el lavado bronquialveolar. El cultivo siempre lo mencionamos en virus, pero es algo que está reservado para las instituciones de referencia. Lo que se utiliza a nivel asistencial es la detección de antígenos por distintos métodos como EIA o inmunofluorescencia, o también ahora acá está más disponible la biología molecular con PCR sobre muestras respiratorias. Vacuna antigripal. En nuestro país la vacunación es gratuita y la vacuna antigripal se administra en campañas de vacunación anuales. La campaña 2023 tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población de riesgo de todo el país. Y su administración es anual y comienza en el otoño. Aquí tenemos en este gráfico la vacuna antigripal disponible en 2023, donde encontramos la composición de los agentes inmunizantes que están disponibles. Los ingredientes activos de estas 4 vacunas son antígenos de superficie del virus de la gripe, la hemaglutinina y la neuraminidasa, que mostramos que eran proteínas de la superficie del virus. Estos son cultivados en huevos fertilizados de gallinas sanas y se inactivan con formaldehído, es decir, que son vacunas inactivadas. No hay en nuestro medio vacunas influenza virus vivo. Existió, se utilizó una vacuna intranasal con virus vivo en otras regiones del mundo, pero no hay en nuestro país vacunas a virus vivo en este momento. Las cepas que son trivalentes, estas vacunas, tenemos 2 cepas A y una cepa B. Una de las A contiene el virus pandémico de la pandemia de 2009. Las dosis de la cepa son estas que se mencionan aquí, y también vemos los excipientes. Y una de las vacunas, la Fluxvir, es una vacuna adyuvantada. ¿Para qué sirve esta vacuna? Principalmente para reducir las internaciones, para prevenir internaciones en los gerontes, en gerontes geriatrizados, es decir, en adultos mayores, y reducir el número de muertes anuales por neumonía e influenza. ¿Sí? Esto ocurre por la protección directa de los adultos mayores y también cuando se vacuna a niños de 5 a 15 años. En nuestro país esta población no está incorporada en la campaña, pero existe alguna evidencia de que esta sería un beneficio secundario. Reduce también los casos de influenza en todas las edades. Y bueno, no olvidemos que en la gestante puede prevenir complicaciones, ya que, como hemos mencionado, las embarazadas tienen más riesgo de sufrir formas graves de gripe. Los eventos adversos en general suelen ser locales, en hasta un 20% de los casos, con dolor, eritema o induración, como cualquier vacuna en el sitio de inyección. Y los eventos adversos sistémicos se dan en menos del 1% de los adultos y son mialgias, malestar general y puede ocurrir fiebre. Son infrecuentes. Si hay un síndrome tipo gripal relacionado con la vacuna, suele comenzar entre las 6 y las 12 horas después de aplicada y persistir un día, no dura más que eso. Es decir, que vacunarnos para la gripe con estas vacunas inactivadas no da síndrome gripal como evento adverso que se prolongue en el tiempo, sino que si ocurre, y que esto es infrecuente, dura muy poco tiempo. ¿A quiénes se vacuna? Bueno, cada país tiene su estrategia. En nuestro país se hace una vacunación anual a grupos de El objetivo ya lo hemos mencionado, y los que se consideran grupos de riesgo son los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas, las puérperas, el personal de salud por riesgo de transmisión a estos grupos de riesgo de complicaciones, y las personas que tienen entre 2 y 64 años se van a vacunar aquellas que tengan factores de riesgo, comorbilidades, patologías crónicas. Y los adultos mayores, todos los que tienen más de 65 años, se vacunan. Todos ellos, excepto las personas con comorbilidades, pueden ir al vacunatorio y se vacunan sin orden médica. Como conclusión, la gripe es una patología con un alto impacto en la población. La vigilancia epidemiológica
se realiza en nuestro país y en otros sitios del mundo brinda información importante para la toma de decisiones en salud y nos permite conocer las cepas de virus que están circulando y generar vacunas que se adapten mejor a esos virus circulantes. Las gestantes tienen mayor riesgo de complicaciones y la vacunación parece ser la mejor estrategia para prevenir la gripe. Hay en nuestro país vacunas seguras y eficaces que son gratuitas para la población y en general no necesitan orden médica para ser aplicadas. Vemos ahora otro de los virus con gran impacto en nuestra población, el virus sincicial respiratorio. Este virus es uno de los principales agentes asociados a infección respiratoria aguda. Hay dos subtipos antigénicos, el virus A y el B, y generalmente circulan en la temporada de RSV ambos subtipos virales. La transmisión del virus es fundamentalmente de persona a persona por las gotas respiratorias que contienen la partícula viral o también a través del contacto con las manos contaminadas o con objetos que han estado expuestos, digamos, a las secreciones respiratorias de una persona que esté enferma, sintomática. El virus tiene capacidad de permanecer viable en juguetes, en papel, en otros elementos inanimados, y esto puede durar varias horas, en las manos incluso 30 minutos o más. Por eso la contaminación del ambiente es uno de los factores que apoya, digamos, y permite la transmisión y la circulación viral. Y por eso también la higiene ambiental es tan importante en reducir la transmisión. En cuanto a la temporalidad, RSV causa brotes estacionales, especialmente durante el otoño y el invierno en países con clima templado. La presentación clínica de las infecciones por RSV es variable, pueden ser infecciones de distinta gravedad, como lo mencionamos también para influenza, que incluyen la neumonía y la bronquiolitis. Esta es una entidad que se da en lactantes, donde hay afectación del árbol bronquial en su parte más distal y que puede generar requerimiento de oxígeno, ingreso a terapia intensiva e incluso asistencia respiratoria mecánica. Los lactantes menores de 6 meses y en especial los que tienen menos de 3 meses, sobre todo los prematuros o aquellos con determinadas condiciones clínicas subyacentes, como son las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares, el bajo peso al nacer y la prematurez, pueden desarrollar cuadros severos asociados al virus e incluso hay mortalidad asociada en esta población. Si bien el RSV es una de las principales causas de infección en lactantes y niños, históricamente ha sido un agente a considerar en patología pediátrica, la evidencia de los últimos 10-20 años nos muestra que también representa una causa de morbilidad e incluso mortalidad en adultos mayores y en personas con comorbilidades, siguiendo en frecuencia a el virus influenza como causa de internación durante los meses de invierno. Así que ya el virus sincicial respiratorio dejó de ser un agente asociado casi exclusivamente a la población pediátrica y los lactantes para también ser un agente con impacto en la población de adultos mayores. RSV es la principal causa de bronquiolitis y de neumonía viral en los lactantes. Y si observamos acá la distribución absoluta y relativa de muestras y casos de virus respiratorio, esto ha sido en el año 2019, vemos la frecuencia del RSV en las distintas edades de los grupos pediátricos y acá tenemos los adultos mayores. Es causa de hospitalizaciones en niños menores de 1 año por infección de la vía aérea inferior. Como mencionamos en otra diapositiva, se asocia mortalidad en niños con factores de riesgo, en niños con bajo peso al nacer, prematurez y cardiopatía o enfermedad pulmonar crónica, y es una infección estacional. Entre abril y septiembre podemos encontrar circulación del virus y a veces esta circulación puede adelantarse, como ocurrió este año, y la curva estar un poquito antes de lo esperado. Existe evidencia a favor de que la infección por RSV en etapas tempranas de la vida favorece la hiperreactividad bronquial y eventualmente el diagnóstico de asma. ¿Qué es la bronquiolitis? Bueno, el término hace referencia a una inflamación difusa y aguda de las vías aéreas inferiores que tiene un origen infeccioso en este virus sincicial respiratorio. También hay otros virus que lo ocasionan,
y que se expresa clínicamente a través de una obstrucción de la vía. Lo que hace el virus cuando infecta la célula del epitelio respiratorio es generar inflamación local, genera sincitios, por eso se llama virus sincicial, y también necrosis celular, y la necrosis, el daño epitelial genera inflamación, y esta inflamación lo que hacen las vías de tan pequeño calibre es obstruirlas. Produce edema, necrosis del epitelio respiratorio, y la descamación celular dentro de la luz ocasiona la obstrucción del bronquiolo, y entonces no permite el paso del aire y la respiración a través del alvéolo. Aquí tenemos un esquema del virus sincicial respiratorio. Esto lo pueden ver en detalle los componentes en la bibliografía que aparece en el taller. Vamos a mencionar la proteína F, proteína de la fusión, que tiene distintas conformaciones y que es la que cumple un rol fundamental en el anclaje del virus a las células del epitelio respiratorio. Permite entonces la fusión y la infección de la célula epitelial. En esta diapositiva vemos un poco más en detalle cómo se produce la unión del virus a la célula del epitelio ciliado respiratorio, la fusión formando un endosoma dentro de la célula, la transcripción y la replicación y la liberación, el ensamblaje y la liberación de los virus. Y acá también vemos en esta primera parte del esquema la fusión con la superficie de la célula. Los métodos de diagnóstico para este virus respiratorio, al igual que pasa con influenza y otros virus respiratorios, son directos. O sea, tenemos que demostrar la presencia del virus en secreciones respiratorias. La muestra va a ser siempre respiratoria, las que ya hemos mencionado muchas veces, y los métodos van a ser directos, ya sea por detección de antígenos virales, por distintos métodos. Entre ellos podemos mencionar la inmunofluorescencia, que se emite fluorescencia cuando en una muestra hay antígenos virales y estos antígenos se unen a un reactivo que tiene la capacidad de emitir fluorescencia. En general, virus inicial respiratorio se procesa junto con, la muestra se procesa para detección de este virus y de otros virus respiratorios en lo que se llama un panel viral. Se busca virus para influenza, virus de influenza y otros virus respiratorios en una misma muestra. Esto en general lo hacen las unidades Centinela de vigilancia de ministerio. Después también tenemos disponible la biología molecular para la detección de alguna porción del genoma del virus, que también entonces confirma el diagnóstico de que la infección que tiene el paciente es por virus sincicial respiratorio. Muchas veces puede haber coinfección y haber más de un virus involucrado en un cuadro clínico. Entonces la inmunofluorescencia dar positiva, por ejemplo, para adenovirus y para virus sincicial respiratorio y para influenza. Puede haber coinfección viral, en especial en la población pediátrica. Bien, en relación a la prevención de la infección por virus sincicial respiratorio, vamos a mencionar las medidas de la higiene del ambiente, como comentamos cuando hablamos de cuánto puede permanecer viable el virus en superficies contaminadas. También es importante que los niños con síntomas respiratorios no concurran a las instituciones educativas, como son los jardines maternales, ya que es muy difícil evitar la transmisión en ese contexto. Por otro lado, en Argentina existe y está disponible el palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se aplica mensualmente durante la temporada de virus sincicial respiratorio a aquellos niños prematuros con bajo peso al nacer o con patologías cardíacas o respiratorias que hacen que tengan mayor riesgo de complicaciones si tienen la infección por RCV. Y hay una noticia relativamente reciente, que es que está en desarrollo muy avanzado una vacuna materna para prevenir RCV en lactantes. Hay una estrategia de vacunar con esta vacuna de reciente desarrollo a las madres para que transfieran inmunidad a través de la placenta a los bebés y que durante las primeras etapas de su vida, durante los primeros 6 meses, cuando son especialmente vulnerables, se pueden prevenir las formas graves de bronquiolitis. Esta vacuna no está disponible comercialmente, simplemente se los comento porque va a ser algo que en el futuro seguramente, de lo que seguramente tengamos novedades. Si quieren leer, hay tanto información periodística publicada como los artículos con la información sobre esta vacuna en la revista New England.
También se han ensayado vacunas contra RSV en adultos mayores y están en distintas etapas de investigación o aprobación. Así que es una noticia que tendremos seguramente en los próximos años sobre este tema.